perdón, perdón, en la actualidad en Guatemala se ha utilizado la tendencia mundial de las operaciones que offshore o fuera de plaza, ya que se da un ingreso al país, en la cual han aumentado las operaciones y son de gran importancia para muchas personas, ¿verdad? Ya que las han tomado como una ruta de escape o largas tributarias o largas cargas tributarias, perdón, que existen en sus respectivos países. Ahora bien, sería la base legal relacionada en materia de offshore. El, podemos, sería la siguiente, por favor. Podemos ver en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Como primer punto, debemos citar, ¿verdad? Y debemos, ¿cómo puede ser? Debemos especificarnos que todo también, ¿verdad? Que es nuestra Constitución, es lo principal, eh, que permite, permite que las personas de guatemalteca individual o jurídica pueda constituir una sociedad mercantil offshore. En esta manera encontramos los siguientes artículos, que sería el artículo 39, artículo 34 y artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la base principal de la persona individual y jurídica, como lo dice aquí, ¿verdad? Que es en la sociedad mercantil del offshore. Muchas gracias, licenciada. Le dirijo la palabra a mi siguiente compañero. José Ángel, perdón. Sí, dígame. Nos los estamos citando. ¿Le podemos dar lectura a los artículos, por favor? Ok, licenciada, permítame. De repente uno de los compañeros del grupo puede apoyar en ese sentido. Disculpe, Ligda, yo soy el siguiente, ya los tengo. Va, perfecto. El artículo 39, que es el primero que tenemos acá, habla de la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de la manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. El artículo 34 habla del derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Y el artículo 43, que es el fundamento para la libertad de industria, comercio y de trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Voy a corregirles ahí el artículo 34, por eso es que solicité que le dieran lectura, porque el artículo 34 establece las asociaciones, ¿sí? Recordémonos que sociedad y asociación son totalmente distintas. Entonces, para efectos de cuando me envíen o suban a la plataforma de Classroom, las diapositivas, ya se los corregí ahí en la plataforma, tienen hasta el día jueves 3 de octubre para enviar todo su trabajo y sus diapositivas. Ya no tiene que aparecer ese artículo 34. ¿Estamos? Perfecto. Okay. Está bien, licenciada. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver, una de las cuestiones que nos solemos preguntar es si la offshore puede funcionar en Guatemala. Esto se ha visto limitado debido a las anomalías que estas presentaban o cómo han servido para lavar dinero. De hecho, es uno de los últimos supuestos que tenemos en el país por aquellas cuestiones de que dónde está el dinero del gran fraude que cometió el gobierno anterior o de lo que le está acusando el Ministerio Público. Se dice que este dinero está en Belice porque funciona o se supone que pudo ser por medio de alguna offshore. Estas cuestiones se han tratado de la manera de regular y de hecho, pues primero habría que conocer qué es un paraíso fiscal, cómo funciona un paraíso fiscal y lo que pretende todo comerciante al crear una offshore en otro país que no sea el nuestro es
evadir impuestos o, mejor dicho, pagar menor cantidad de impuestos a los que tendría que pagar en Guatemala. Definitivamente, eso tiene que estar regulado. Hay offshore que funcionan en Guatemala, pero para limitar, pues la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en conjunto con los bancos, han creado una normativa que regule cómo se van a desempeñar estas dentro de nuestro territorio. El Código de Comercio, pues nos va a dar parte de esto. Todas entidades offshore que desee establecerse y realizar operaciones en Guatemala, deberá de cumplir y apegarse a lo establecido en el Código de Comercio de Guatemala. No solamente sucede en Guatemala, va a suceder en otros países. Que una offshore se sitúe en Panamá, quiere decir que tiene que cumplir con las leyes del territorio panameño. Lo mismo sucede en Guatemala. Ya que debe cumplir con los requisitos requeridos para establecer una sociedad extranjera. Ya vimos cómo el Código de Comercio pues, lo establece. Tenemos aquí el artículo 1 del Código de Comercio, que nos establece la aplicabilidad de esta ley. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos y mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código. Quiere decir que una offshore también se va a regir por las condiciones que nos proponga el Código de Comercio. Y en su defecto, por las de derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. El artículo 3 de este mismo código establece los comerciantes sociales. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Y luego veremos el artículo 220, que nos manda las operaciones que no necesitan autorización. Aquí vamos a encontrar de forma más explícita las sociedades o todo lo que se funde en el extranjero. Una de las sociedades legalmente constituidas en el extranjero no están obligadas a obtener autorización ni a registrarse en el país, cuando solamente, primero, es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la República o en la vía administrativa. Algo importante acá que es necesario mencionar, que una sociedad, pues como tal, no, este tipo de sociedades en muchas ocasiones no nos permiten conocer al dueño o a quien está al frente, pero sí tiene un testaferro. Ese testaferro es quien tendrá que dar la cara ante los tribunales. 2, abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos autorizados. Estamos hablando de los bancos del sistema, si es en Guatemala. 3, efectúa ventas o compras únicamente a agentes de comercio independientes legalmente establecidos en el país. 4, gestiona pedidos por medio de agentes legalmente establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del territorio de la República. 5, otorga préstamos o abre créditos a favor de empresarios establecidos en la República. 6, libra, endosa o protesta en la República títulos de crédito o es tenedor del mismo. 7, adquiere bienes muebles, derechos reales o bienes inmuebles, siempre que estos no formen parte de la empresa ni negocien habitualmente con los mismos. No obstante, lo anterior, todos los actos, contratos y negociaciones realizadas con esta actividad quedarán sujetos y se regirán por las leyes de la República. Antes de dejar al otro compañero, que todavía tenemos por ahí al compañero Israel, pues cabe mencionar que para hacer todo este proceso, si estuvimos investigando, en Guatemala hay muy pocas de estas sociedades, porque en el 2017 pues se logra sacar a Guatemala, se supone que se logra sacar con las reformas que se hacen a la ley de banco, de ser un paraíso fiscal. Obviamente, pues van a seguir existiendo este tipo de sociedades dentro del territorio, pero pues se busca que se disminuya la cantidad de dinero o la malversación que se hace de estas sociedades. Cuando estábamos en ese proceso de investigación, yo lo comentaba con algunos compañeros, no todo lo aprendemos por el medio de la lectura. Hay una película muy buena que yo les recomendaba, que es La Lavandería, que justamente pues, nos va a hablar de esto, de cómo funcionan este tipo de sociedades, históricamente cómo se empezaron a dar y hasta qué punto llegan, cómo se limitan en la actualidad.
Los dejo ahora con mi compañero Israel. Bueno, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto saludarlos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la actualización tributaria del decreto 10/2022 del Congreso de la República. Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los impuestos que van a pagar las entidades offshore o las entidades que, digamos, no tienen como característica el hecho de tener operaciones en determinados países. Definitivamente, el hecho que haya una intervención gubernamental es importante para mantener un cierto control dentro de los mecanismos que se sostienen estas entidades. Es por eso que la ley de actualización tributaria ayuda a mantener bajo ciertos parámetros de control las offshore que pueden estar creadas en Guatemala. La siguiente, por favor. Como mencionábamos anteriormente, la ley de bancos y los grupos financieros, bajo el decreto 19/2002 del Congreso de la República, determinaron en su artículo 113 de la ley de bancos y grupos financieros que la reforma para operar en Guatemala, las entidades de las offshore, deberán de obtener la autorización de funcionamiento de la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, declarar que forman parte de un grupo financiero de Guatemala y acreditar el cumplimiento de varios requisitos. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Básicamente es determinar si la offshore está trabajando básicamente como un tenedor de inversiones. Y en conclusión, vamos a ponerlo en este contexto. Una offshore es una empresa que está constituida en cualquier país. En este caso, estamos tratando de apegarla a las leyes guatemaltecas, aunque no sea un país que sea naturalmente atractivo para el desarrollo de este tipo de empresas, que su objetivo es básicamente, como decía la licenciada, su objetivo es el lucro, y por la cantidad de impuestos y aranceles que existen en nuestro país, pues no es como el país más cotizado para esto. Sin embargo, pues sí existen países como las Bahamas, las Islas Bermudas, las islas del Gran Caimán, Belice, como lo vemos ahora en ciertos casos, que son noticias importantes para nuestro país, las Islas Vírgenes, Chipre, Hong Kong en algún momento, Luxemburgo, que a pesar del crecimiento que han tenido, lo han hecho a través de estas empresas, dado que llega mucha inversión extranjera con el objetivo de poder mantener el capital muchísimo más resguardado de manera física y también la estabilidad económica que pueda presentar el país. Es importante mencionar el por qué. ¿Por qué un comerciante o un empresario buscaría hacer este tipo de inversiones en países extranjeros? Y es simple. Buscan tener la mayor tranquilidad en sus inversiones. El objetivo es reducir los riesgos lo más posible. Y bueno, en términos positivos, porque no podemos ver solamente la parte negativa de este tipo de empresas mercantiles que existen, porque el objetivo no es negativo. El objetivo es sostener dentro de una economía de manera positiva el cuidado de los bienes, como cualquier empresario lo está haciendo en la actualidad y lo han hecho durante muchas décadas. Sin embargo, también se ha mal utilizado, dado que se ha utilizado para el blanqueamiento de dinero que ha sido malversado o también para el lavado de dinero de muchos ilícitos. Entonces, ese es el objetivo. Y finalmente, pues estas son utilizadas para, ahora en el sentido positivo, pues estas son utilizadas como tenedoras de inversiones y son únicamente quienes tienen las acciones en determinado país. Es decir, las acciones de la empresa son sostenidas por algunos abogados que son expertos en la materia y que ayudan a las personas a generar estabilidad en su economía. Finalmente, los empresarios pues buscan la seguridad jurídica, la seguridad física y por supuesto tener la mayor cantidad de ingresos posibles y la no depreciación que se pueda generar por el desgaste país y el desgaste económico que puede existir en determinados territorios. Gracias, licenciada.
¿Concluimos? ¡Ay, no! Astrid. No, licenciada, creo que se le activó el micrófono. ¿Verdad? Por eso es que le dije. Sí. Eso sería todo, licenciada. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Perfecto. Les voy a hacer 2 observaciones y vamos, mientras se prepara el otro grupo, para que corrijamos la diapositiva. Y espero que pongan atención todos los demás grupos para que cuando tengamos todas las diapositivas ya dentro de la plataforma no tengamos esos errores. La primera observación va a ser, como les digo, para todos los grupos, y es no coloquemos COCO o CPRG, sino que es Código de Comercio, ¿sí? Y no solo es de comercio, sino que es Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Y Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, solo eso en la diapositiva, y el artículo 34, que sí es para las asociaciones y otros similares, pero porque está basado en el artículo 15 del Código Civil. Entonces, ese artículo lo vamos a omitir. Ahora, la otra situación es, hicieron referencia al testaferro, pero no todos saben qué es un testaferro, ¿sí? Entonces, en palabras simples, un testaferro es una persona que presta su nombre para que se puedan poner asuntos o giros de un negocio a su nombre, ¿verdad? Entonces, presta su nombre. Es una persona que presta su nombre. Eso es un testaferro, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Buena disertación, muy concreta. Uno me leyó ahí medio trabándose, le vamos a jalar las orejas, pero está bien, está permitido, ¿verdad? Entonces, pues no he sido muy exigente con ustedes, he tratado de ser lo más noble. Yo sé que no es fácil nuestra carrera, pero tampoco puedo ser súper volátil, ¿verdad? Entonces, mientras el otro grupo se prepara y me avisa que ya está, les voy a decir qué pasó en su parcial. Y antes de, díganme ustedes, ¿en cuánto está el precio del Transmetro actualmente? ¿Quién me puede decir? ¿Un quetzal? ¿Qué tal? licenciada? Y ustedes llevan solo 50 centavos en el Transmetro, ¿se pueden ir? No. Entonces, ¿la respuesta está incompleta? ¿Está buena o está mala? Así es simple, ¿verdad? Medio bueno. Medio bueno no existe. ¿Se van o no se van en el Transmetro con 50 centavos? ¿Verdad? Y eso a mí me lo enseñaron desde chiquita, ¿verdad? No podemos dejar las cosas a medias. Y si nuestra respuesta no está buena, no está buena. Sin embargo, a la hora de calificar, yo sí, si tenían la mayoría, por ejemplo, de características, muchos confundieron características con principios, y en la serie de falso y verdadero no les fue bien. Así simple, sencillo, no les fue bien. Hubieron 2 personas a las que les fue muy bien, y las felicito, pero las voy a felicitar el día martes, con nombre y todo, ¿verdad? 3 en sí, voy a llevarles un pequeño obsequio a esas 3 personas, de verdad, porque se nota el esmero y que sí le pusieron empeño a mi clase. Y pues cada esfuerzo tiene su recompensa. Ese es mi criterio, ¿verdad? Ahora bien, a muchos les di medio punto. O sea, si la respuesta valía 2 puntos, les puse 1 punto. En la revisión de examen, no voy a dejar a medias, ¿verdad? Yo ahí sí soy un poquito estricta, porque créanme que traté de ser noble a la hora de calificar, pero si les fue mal es porque definitivamente están mal, ¿verdad? Hagan conciencia de que tienen que estudiar un poquito más. Estos trabajos les va a servir todavía para poder nivelar sus ponderaciones, ¿verdad? Su nota. No creo que ninguno se quede sin zona mínima. Sin embargo, depende de ustedes, de su esfuerzo, ¿verdad? El próximo examen lo voy a hacer de pregunta directa. Yo les voy a poner las definiciones y ustedes van a tener que poner solo digamos que el epígrafe, solo el título, el nombre, para, así va a ser. O sea, ya el examen, de hecho, ya lo hice del segundo parcial. Entonces, yo les voy a pasar nuevamente toda la información sobre la cual va a versar el segundo parcial para que ustedes tengan. Créanme, no es difícil si leemos y estudiamos. No es de memorizar, es de comprender y poner atención, ¿verdad? Es una pequeña llamadita de atención para que ustedes de verdad hagan conciencia que tienen que estudiar más. No es de, ay, no estudié, no, o sea,
Imagínense, vamos a una audiencia y le digo yo a mi cliente, ay, no estudié su proceso y lo dejo preso, está serio, pues, ¿verdad? Somos abogados, ya estamos en 8º semestre y considero de que pueden dar la mía extra, ¿verdad, chicos? Esta clase no es difícil, tal vez un poco aburrido porque ni modo, nos toca aprender la teoría, la doctrina, la legislación, pero se las he estado tratando de hacer bien digerible y sencilla para ustedes, ¿verdad? Con esa gran charla, les dejo la palabra al siguiente grupo. Empezamos. Grupo 9. Sí, Licta, solo un minuto, por favor. Lic, una pregunta. Sí, ¿El otro examen cuánto va a valer? ¿Cuánto ha pensado usted que 20 lo va a puntos. 20 puntos. Van a ser 10, bueno. 10 preguntas, igual de 2 puntos cada una. El trabajo, miren, con estos 20 puntos de trabajo, investigación y exposición, les estoy ayudando un montón, créanme. Entonces, por eso les digo, esfuércense. Trabajos mal hechos, tampoco, ¿verdad? Entonces, algunos que he visto me han gustado un montón, entonces les vamos a dar su mérito, ¿verdad? Dice que todo, como les dije, todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? Entonces, continuamos. Me avisa Diego cuando estén listos. Y como Claro, les dije, licenciado. ¿ya? Sí, ya podemos. Va. Entonces continuamos con la exposición 9 y al final no se me salgan porque vamos a platicar todavía de las revisiones, ¿sí? Ok, solo si me permite compartir pantalla, gracias. Ahí está. Buenas noches, somos el grupo 9, nosotros vamos a hablar acerca de la sociedad en comandita simple. Para iniciar, la persona que va a explicar va a ser Rocío. Rocío, te dejo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco acerca del origen histórico de la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple tiene su origen en la Edad Media basada en el contrato marítimo llamado comenda, donde un comendador conforme a la comenda financiaba negocios de un mercader, repartiendo las ganancias. Aunque no era una sociedad propiamente dicha, la comandita simple del comercio marítimo al terrestre. En Guatemala fue regulada en el Código de Comercio de 1877 y en el Código de 1970. Está establecida en el artículo 68 del Código de Comercio y voy a proceder a leer el artículo. Artículo 68, sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Ahora voy a hablar sobre las características. Gracias. La sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil en la que coexisten dos tipos de socios: los comanditados con responsabilidad ilimitada y solidaria y comanditarios con responsabilidad limitada a su aportación. Es predominantemente personalista y la razón social incluye las cualidades de los socios claves para su creación y gestión. La razón social incluye el nombre de uno o más socios comanditados. Ahora, el declive. Con el desarrollo del derecho mercantil fueron apareciendo otras sociedades de más simple estructura, al extremo que son pocas las sociedades que se forman como comanditarias. La aparición de sociedades con responsabilidad limitada llevó a su decadencia. Y entonces, pues eso sería todo. Dejo al otro compañero el uso de la palabra. Siguiendo con lo de la historia, como lo comentaba la compañera, en el uso actual se utilizaba para conservar propiedades privadas. El empresario como socio colectivo con responsabilidad ilimitada y el Estado como socio comanditario. En la evolución legal aparece la ordenanza francesa de 1673. El Código de Comercio de Francia de 1807 centraron las bases y de ahí fue surgiendo, ¿verdad?
lo que hoy en día conocemos. En Guatemala, el primer código fue en el año de 1877, surgido por reformas en el 1942 y en 1970, que regulan la comandita simple en 10 artículos, es del 68 al 77. De esto tenemos también los tipos de socios, ¿verdad? Que está dividido en 2 tipos de socios, como lo dijo la compañera, que el primero sería el socio comanditados y luego tenemos lo que son los socios comanditarios. En los socios comanditados, su aportación es trabajo y capital. Participa en la gestión, responsabilidad ilimitada y solidaridad. En los socios comanditarios tenemos que aportan solo capital, no participan en la gestión, su responsabilidad es limitada al monto de su aportación. Una observación, Daniel, es solidaria. Sí, solidaria, licenciada. Eso dije, creo. Oh, me confundí, perdón. Siguiendo con las características de la sociedad en comandita simple, la compañera ya nos leyó, ¿verdad?, lo que es el artículo 68, que lo explica, y dice: la sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil en la que coexisten 2 tipos de socios, que es el comanditados con responsabilidad ilimitada y solidaria, y los comanditarios con responsabilidad limitada a su aportación. Y continúa la siguiente compañera. Gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Ampliando un poco sobre las características legales, como lo comentó el compañero en el artículo 68 de dicho Código de Comercio, nos explica sobre cómo se conforma la sociedad comandita simple por uno o varios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, como también están los comanditarios que tienen la responsabilidad limitada al monto de su aportación. También nos indica que las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Su principal característica también está entre los gestores o colectivos y los comanditarios. Está conformada por 2 tipos de socios: los gestores, también conocidos como colectivos, que son únicamente los que realizan aportes al capital de la empresa, no tienen derecho a intervenir en la gestión o en la administración social. Esto quiere decir que posee responsabilidad limitada. Sus aportes, a excepción si intervienen en la gestión. Por otra parte, los socios comanditados, también conocidos como gestores o colectivos, pueden o no realizar aportes al capital. A ellos les corresponde la representación y la administración de la sociedad. Por lo tanto, su responsabilidad es ilimitada. Ambos socios poseen diversas responsabilidades, entre las cuales podemos mencionar aprobar las cuentas, los balances e inventarios, la distribución de las utilidades, las utilidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas, el ejercicio de reformar los estatutos y de crear la incorporación o fusión con las sociedades o la transformación de la empresa a otro tipo de sociedad. Para hablar sobre la constitución de la sociedad, debemos decir que ésta se genera por una escritura pública, con la intervención de los socios colectivos, en la cual se indica el monto y la clase de aportes que cada uno de estos realiza. Para esto es necesaria la intervención de los socios comanditarios. Aunque en algunas ocasiones se incluye en dicha escritura, es necesario que se incluya el nombre de la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios gestores respecto a la razón social y la duración que tiene este tipo de sociedad. Es necesario mencionar que se construye el nombre
de la sociedad, incluyendo el nombre completo o en ocasiones solo el apellido de uno o más socios colectivos. A esto se le agrega la expresión de ICIA, lo que hace referencia a compañía. Se debe mostrar la nacionalidad en donde se crea la sociedad y esta tiene una oración indefinida que empieza a contar desde la fecha en la creación de la escritura. Siguiente. Bueno, los aspectos financieros. La capital social no representado por títulos registrados solo en la escritura debe pagarse por completo como requisito para la escritura constitutiva. En el artículo 71 del Código de Comercio nos habla sobre la aportación que integra del capital. El capital de la sociedad debe ser aportada íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alexandra y les voy a platicar acerca de las características de la sociedad en comandita simple. Estas características las podemos encontrar dentro de nuestro Código de Comercio de Guatemala en los artículos 68 y el 69. Y la sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil en la que coexisten dos tipos de socios. Primero tendríamos los socios comanditados con responsabilidad ilimitada y solidaria, de igual forma subsidiaria, y comanditarios con responsabilidad limitada a su aportación. Es predominantemente personalista, ya que las cualidades de los socios son claves para su creación y gestión, ¿verdad? La razón social incluye el nombre de uno o más socios comanditados y la administración recae exclusivamente en los comanditados, destacando la diferencia en roles y responsabilidades entre ambas categorías de socios. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muy bien, pues al hablar de las clases de sociedad en comandita, tenemos la sociedad por acciones, la cual se rige por la legislación de las sociedades anónimas, y que esta se considera una sociedad de capital. Debe cumplir con auditorías y registrar sus cuentas en el registro mercantil. La razón social de la misma se va a basar en el nombre de los socios comanditados y la administración recae en estos, no en un administrador externo. Los comanditados no tienen derecho a voto, a diferencia de los comanditarios. Ahora, al basarnos en el artículo 195, el cual es un poco extenso, pero establece que los comanditados tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Asimismo, la razón social que se va, en el artículo 197 vamos a encontrar la razón social, que dentro de la misma nos va a regular que la misma se va a formar con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de estos o más si hubieran. Debemos poner atención al agregado obligatorio de la leyenda, que se establece como compañía sociedad en comandita por acciones, que se podrá abreviar como ICIA S.C.A. Ahora, con relación a la comandita simple, a diferencia de la sociedad comanditaria por acciones, no tiene las mismas obligaciones, como la auditoría o el registro de cuentas. Surgió a partir de la Edad Media para permitir a quienes poseían riquezas encargar a otros la gestión de su capital. Según el artículo 68 del Código de Comercio, en esta sociedad los comanditados tienen obligación limitada y los comentarios con responsabilidad limitada. Las aportaciones no pueden representarse mediante acciones y la razón social se forma con el nombre de los comanditados. Les cedo la palabra. Esto es lo que no te veo. Aquí está. Sí, licenciada, la compañera tiene la cámara encendida. Así es, licenciada. ¿Ya lo logra ver, licenciada? No me aparece María de los Ángeles, pero continúa con tu disertación. Ok. Ahora sí te veo, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí. No, sí, a veces pasa esto.
No, ya había terminado yo. Pues le cedo la palabra a mi compañera Lili. Gracias, buenas noches. Antes que Yo voy a inicie, hablar. ahí estamos. Sí. Les recuerdo que las cámaras deben de estar encendidas a todos, no solo a los de que están exponiendo, por favor, gracias. Yo voy a hablar acerca de cómo funciona la sociedad de comandita simple. Pues en la legislación guatemalteca, en el decreto 2-70, mantiene el espíritu de la sociedad en una comandita simple, que esto quiere decir que consta de dos tipos de socios: los comanditarios, que aportan capital y solo responden por obligaciones hasta el momento de su aportación, y los comanditados, que administran los bienes y responden con su patrimonio personal. Esta estructura convierte a la sociedad comanditaria simple en híbrida, ¿verdad?, entre una sociedad capitalista y una personalista, que esas serían más que todo las características, ¿verdad? También en las responsabilidades, los comanditarios solo responden por las deudas hasta su aporte, y los comanditados responden con su patrimonio personal para las obligaciones sociales. Y solamente el tema que le toca a mi compañero, a la siguiente persona. Bueno, buenas noches. Para el funcionamiento de la sociedad de comandita por acciones, la sociedad en comandita por acciones es un tipo de sociedad que incluye dos clases de socios, como ya se ha mencionado. Además del capital social, se divide en acciones normativas, lo que la convierte en una sociedad de capital. Existe una limitación en la cesión de acciones, permitiendo ceder solo 2/5 partes de su valor. Los socios comanditados son responsables de la administración y responsabilidad de la sociedad, con responsabilidad subsidiaria, limitada y solidaria por las obligaciones sociales, similar a los administradores de una sociedad anónima. Además de eso, la estructura de la sociedad, bueno, en la estructura de la sociedad vemos que está compuesta, al igual que en una comandita simple, por socios comanditarios y por socios comanditados. En cuanto a los elementos, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, los socios comanditarios tienen un régimen similar al de la administración de una sociedad anónima. Eso de la administración en la sociedad la encontraríamos en el artículo 72, en donde el Código de Comercio de Guatemala, que dice: los socios comanditados tendrán como exclusividad la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Gracias. Buenas noches, licenciada. Antes que nada, perdón por el grito anterior, estaba nerviosa por la exposición, me disculpo. Y buenas noches, y buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre el capital de la sociedad en comandita simple, el cual es fundamental para su estructura y su funcionamiento, como bien lo sabemos. Y si no lo sabíamos, pues ahora lo vamos a aprender. Se divide en 5 aspectos relevantes, el cual es el capital social, la regulación legal en Guatemala, las características del capital, la responsabilidad de los socios y el aumento y reducción de capital, que es el capital social de la sociedad en comandita simple. Este debe pagarse completamente al momento de su constitución, valga la redundancia, constituyéndose así el capital funcional total. Este capital está formado por el dinero y los otros bienes aportados por los socios, lo cual es esencial otorgar la escritura constitutiva. Luego nos vamos con la regulación legal en Guatemala. Ya 2 de mis compañeros leyeron el artículo 71 del Código de Comercio, pero lo voy a repetir, el cual establece lo siguiente: la aportación integral del capital. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituyente por uno o más socios comanditarios o por estos y por socios comanditados. La sociedad en comandita simple está regulada, como ya sabemos, por el Código de Comercio en Guatemala, que es el decreto 2-70. Específicamente, encontramos esta parte en los artículos del 68 al 77. Yo leí el 71. Y estos artículos
repitiendo, del 68 al 77, establecen los requisitos para su constitución y su funcionamiento. Luego nos vamos con las características del capital. Se dividen en tres: la división del capital, la función del capital y la reserva legal. La división del capital en las sociedades en comandita por acciones, en las sociedades en comandita por acciones, el capital se divide por acciones, pero en las sociedades en comandita simple no está dividido en partes iguales. La función del capital sirve para financiar operaciones, garantizar el cumplimiento de obligaciones y proteger a los acreedores. Luego, la reserva legal requiere destinar una parte de los beneficios anuales a una reserva legal hasta alcanzar un porcentaje determinado del capital social. Como cuarto, la responsabilidad de los socios. Están los socios comanditados, tienen la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, lo que implica que su patrimonio personal puede ser afectado o servir para cubrir deudas sociales. Los socios comanditarios, la responsabilidad de estos se limita al monto de su aportación, sin obligación de aportar más en caso de que la sociedad llegue a la quiebra. Y por último, el aumento y reducción del capital. El capital puede aumentarse mediante nuevas aportaciones y reducir bajo condiciones que no perjudique a ninguno de los acreedores. Termino así mi intervención y le dejo la palabra a mi compañera Priscila Donis. Priscila. ¿Sí me escuchan? Claro. Tal como estaba diciendo mi compañera, la comandita simple está regulado en el artículo 68 al 77. El artículo 71, aportación íntegra del capital. Lo vamos a leer. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios, o por estos o por socios comanditados. El capital debe ser aportado íntegramente al construirse por uno o más socios, ya sean comanditarios o comanditados. ¿Cómo funciona la sociedad comanditaria por acciones? Es un tipo de sociedad comanditaria en la que existen dos tipos de socios, los comanditarios y los colectivos, que tienen las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que los socios de la sociedad comanditaria simple. En este caso, el capital social está dividido en acciones nominativas, por lo que la sociedad comanditaria por acciones se configura como una sociedad capital. Siguiente diapositiva. Características del capital en las sociedades en comandita guatemaltecas. División de capital. Comandita por acciones, capital dividido en acciones. Comandita simple, capital no dividido en partes iguales. Función de la capital, sirve como fondo para financiar operaciones, garantizar obligaciones y proteger a los acreedores. Reserva legal, obligación de destinar parte de los beneficios anuales a una reserva legal hasta alcanzar un porcentaje determinado del capital social. Responsabilidades de los socios. Los socios comanditados, responsabilidad subsidiaria limitada y solidaria, pueden ser responsables con su patrimonio personal. Socios comanditarios, responsabilidad limitada al monto de su aportación, no puede ser obligados a aportar más en este caso de quiebra. Gracias. Dejo la palabra a mi compañero Harold. El aumento de capital puede realizarse en cualquier momento mediante nuevas aportaciones de los socios, y la reducción de capital pues también puede permitirse bajo las condiciones legales, sin perjudicar a los acreedores. Todo esto también va mediante escritura pública, que lo encontramos regulado en el artículo 16 del Código de Comercio, en donde la solemnidad de la sociedad. Siguiente diapositiva.
acá estaremos viendo un poquito de los órganos. Los órganos, los deliberadamente, la Junta de los Socios es el órgano principal que se reúne mediante una convocatoria anticipada. También tenemos la Junta Totalitaria, que es la reunión de todos los socios convocados para deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos sociales. La Asamblea General, en la que encontramos regulada en el artículo 132, es el órgano supremo de la sociedad. Podemos darle lectura al 132. En donde establece artículo 132, Asamblea General. La Asamblea General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. También encontramos las funciones del órgano de soberanía, que esta marca las directrices fundamentales de la sociedad y puede resolver y liquidar la sociedad, siendo el órgano más importante en las decisiones trascendentales. La normativa y la libertad del comercio. Esto lo encontramos en el artículo 43 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que pues es la que nos norma para nuestro Código de Comercio, y también le daremos lectura al artículo 43, que establece libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. También tenemos una impunidad y anulación de acuerdos. Los acuerdos de la Asamblea pueden impugnarse y se infringen normas del Código de Comercio o la industria. Esto lo encontramos en el artículo 157 de nuestro Código de Trabajo. Le voy a dar lectura, licenciada. Establece el artículo 157. Derecho de impugnación. Los acuerdos de las asambleas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Estas acciones, salvo pacto en contrario, se ventilarán en juicio ordinario. Siguiente diapositiva. La regulación legal de la comandita siempre la encontramos en el artículo 68, como ya nuestra compañera le dio lectura anteriormente. Y las funciones del órgano de fiscalización lo encontramos en el artículo 184. Aquí también tenemos los aspectos clave de una fiscalización. Le voy a dar lectura también, licenciada. Artículo 184 del Código de Comercio. ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones serán sociales, serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, o por uno o varios comisionarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. También tenemos las denuncias irregulares, que esto también está en el artículo 190 de nuestro Código de Comercio, que permite a cualquier accionista denunciar irregularidades ante los auditores o comisionarios ya designados. Gracias, licenciada. Terminamos. Sí, veo. Buenas noches. Sí, ahora sí, Roberto. Pues el órgano administrativo de las sociedades en comandita, ahí está la diapositiva. La exclusión de los socios comanditarios en la administración de sociedades en la comandita simple busca evitar que aquellos que limitan su responsabilidad a su aporte comprometan a los demás socios. Dice, tienen responsabilidad limitada, la administración recae exclusivamente en los socios comanditados, aunque en la escritura puede permitir que personas ajenas también ejerzan esta función. Sin embargo, está prohibido que los socios comanditarios administren la sociedad, con la excepción del artículo 75, que permite a un socio comanditario ejercer funciones administrativas por un mes o en caso de ausencia de los administradores. Las funciones permitidas para los socios comanditarios, entre estas están asistir a juntas con voz, pero sin voto. Inspeccionar la contabilidad y actos de administración, celebrar contratos con la sociedad siempre que no interfieran con su administración, emitir autorizaciones y dictámenes para operaciones sociales, participar en la liquidación de la sociedad. Alguna de estas normativas sobre la administración de estos órganos los podemos encontrar en el artículo 72 y en el artículo 73, en los cuales también nos mencionan algunas prohibiciones. Le voy a hacer lectura del artículo 73,
en el cual nos indica: los comanditados no pueden administrar. Los socios comanditados tienen prohibición cualquier acto de administración de la sociedad, aún en calidad de apoderados de los socios, ya sean los comanditados o de la sociedad. El socio comanditario que viole dicha prohibición quedará responsable en las mismas formas que los socios comanditarios a favor de terceros, por todas las pérdidas y obligaciones de la sociedad, sean anteriores o posteriores a la contravención, salvo lo dispuesto en el artículo 75 de este código. Siguiente diapositiva, por favor. El órgano de soberanía. Dice que el mayor órgano de soberanía es la Junta General. Es de advertir que esta junta de socios concurren tanto los comanditados como los comanditarios, pero en estos últimos no tienen derecho a voto, según el artículo 75 del Código de Comercio. También puede darse la junta totalitaria, como lo expresa en el Código de Comercio en el artículo 66. Le vamos a dar lectura al artículo 66, el cual nos indica la junta totalitaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios decidieran celebrarla, aprobando la agenda por unanimidad. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que el derecho de vigilancia, derecho de los socios. Cada socio tiene derecho a recibir informes de los administradores sobre el desarrollo de los negocios sociales, consultar los libros de sociedad. Este derecho se ejerce a menos que se haya constituido un consejo de vigilancia en la escritura social. Esto lo encontramos regulado en el artículo 83 del Código de Comercio. Tal vez por el tiempo, mejor le voy a dar chance a mi otro compañero para que él siga con sus diapositivas. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo voy a comentar un poco acerca del órgano de control. Como todos sabemos, ¿verdad? En cualquier empresa o organización, y en este caso en la sociedad en comandita simple, también debe existir un órgano de control, ¿verdad? Los 4 puntos en los cuales versa la labor de este órgano son, primero, el capital, ¿verdad? Ellos tienen que llevar un control minucioso de todos los ingresos y los egresos de capital. También ejercen un control sobre el órgano de soberanía en cuanto a las decisiones que ellos toman, porque recordemos que el órgano de soberanía emite decisiones claves que pueden ser tanto como para que la empresa siga o para que termine sus labores. Entonces ellos tienen que llevar un control sobre todas las decisiones que se tomen en ese órgano. Asimismo, también ejercen un control sobre el órgano administrativo, ¿verdad? Ya que pues tienen que llevar el orden acerca de la nómina de las personas, los rangos de los salarios que se les pagan a las personas, también en cuanto a cómo van los rendimientos de cada aportación de los socios, así como la evaluación del desempeño de cada uno de los empleados que tengan dentro de su organización, y así como el rendimiento que anteriormente mencionaba de todas las aportaciones de cada uno, ¿verdad? Y el último punto que también controla este órgano es al órgano de fiscalización, ¿verdad? Ellos también controlan de que este órgano cumpla con sus funciones y que todas las operaciones de fiscalización se lleven al pie de la letra, ¿verdad? Y siguiente diapositiva, por favor. Y el último tema, que es para nosotros es el más importante, que serían los requisitos para crear una sociedad en comandita simple. Como punto número 1 tenemos la escritura de constitución, ¿verdad? Sabemos que como es una sociedad mercantil, tiene que tener una escritura de constitución, ¿verdad? Sabemos que se realiza pues mediante una escritura pública y tiene que contener todos los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código de Notariado, así como pues podemos mencionar como requisitos el nombre, la nacionalidad, el domicilio de cada uno de los socios, también tiene que ir en la escritura pública, la denominación social, ¿verdad? Que sería el nombre de uno de los socios y acompañado de la abreviatura CIA o el nombre compañía.
y también podría, en lugar de eso, podría ir S en C, que significa sociedad en comandita, ¿verdad? También en esa escritura pública debe ir el objeto social, que sabemos que para toda sociedad mercantil el objeto principal es lucrar, ¿verdad? Porque si ese no fuera el objeto de una sociedad mercantil, estaríamos ante una sociedad civil, ¿verdad? Cosa que en estos momentos no estamos estudiando, ¿verdad? No estamos desarrollando. Estamos en una sociedad mercantil, por ende su objeto social siempre va a ser lucrar. También tiene que contener el capital social y las aportaciones, o sea, las aportaciones de cada una de las personas, ya sea en cuanto a materiales o en cuanto a dinero, cuánto aporta cada uno. La duración de la sociedad también tiene que estar constituida ahí en esa escritura pública. Los socios pueden establecer el tiempo de duración de la empresa, de la sociedad, pero también puede ser de tiempo indefinido, ¿verdad? Que ellos no establezcan un tiempo y que la empresa subsista por los siglos de los siglos, ¿verdad? También, por último, lo que tiene que ir en esta escritura de constitución son las normas de administración y la distribución de utilidades, ¿verdad? Todo el reglamento interno que tengan en esa sociedad, ¿verdad? Y como ya se nos va a llegar el tiempo, otros puntos claves, otros requisitos claves serían la inscripción en el registro mercantil, luego el registro en la SAT, posteriormente la publicación en el diario oficial, después la apertura de una cuenta bancaria y por último el pago de impuestos y los derechos, ¿verdad? Porque toda sociedad, además de adquirir derecho, también adquiere obligaciones, ¿verdad? Entonces, solamente sería eso, licenciada. Muchísimas gracias a usted y a los compañeros por su atención. Perfecto. Bueno, solo les voy a hacer una observación al grupo rapidito y es con relación a una diapositiva que decía de la capital. Tiene que decir del capital, ¿verdad? Porque de la capital de qué país, me imagino yo, o de Guatemala, o, ¿verdad? Del capital. Va, corrijamos esa situación. Bueno, con relación a los demás chicos, para revisión de examen, me quedo con los que están pendientes de revisión de examen. ¿Qué necesito? Como se les puso en el chat, necesito una carta firmada por ustedes exponiendo el motivo de la revisión. Como les indico, va a ser bien puntual. Buena, mala, mala. Si les había dado medio punto, sorry, ¿verdad? Lo lamento, pero, o sea, quiere tiempo. Una revisión también quiere tiempo, ¿verdad? Y lo vamos a usar. El único día para revisión de examen va a ser el día jueves. La carta la tienen que entregar el día martes. Esas son las indicaciones. A la hora de la revisión, si estaba buena, buena. Y si estaba mala, mala, ¿verdad? Entonces, para los que quieran revisión, esos son los lineamientos. Y para los demás, los felicito a los que les fue bien, a los que les fue mal, pues espero que ahorita recuperen con estas presentaciones que están haciendo. Les ha ido bien a todos, exceptuando a algunos que ahí sí que como coordinadores tienen la obligación de pasarme quién trabajó y quién no. Si no trabajaron, jóvenes, pues definitivamente no van a tener la misma nota que todo su grupo, ¿verdad? Eso que quede claro también. Únicamente, chicos, que tengan feliz noche, que continúen con su clase. Y Diego, dígame. Solo una consulta, ¿el trabajo se le envía al auxiliar o por dónde se tiene que enviar? En Classroom. Classroom, pero no, es que yo estaba revisando, pero no encontré ningún apartado. En donde está tarea segundo parcial. Ok, gracias. Ajá, va, está bien.